La enfermedad cardiovascular es responsable de la mayoría de muertes a nivel mundial y hay una gran variedad de factores que pueden contribuir a ella, tales como la obstrucción de las arterias, el colesterol alto, la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Sin embargo, tengo algo emocionante para compartir contigo, que puede marcar una gran diferencia en tu vida. Quédate si estás experimentando una mala circulación sanguínea en tus extremidades, si notas que siempre estás cansado y fatigado e incluso tienes mareos y neblina mental crónica. Quédate porque hoy descubrirás que podemos vasodilatar, relajar las arterias y abrir esas arterias para aumentar el suministro de sangre a todos los órganos y tejidos de tu cuerpo, para mantenerte más saludable. Y eso también te interesa. Se puede afirmar, sin duda, que la dieta es la principal responsable de la mayoría de nuestros problemas de salud. El consumo excesivo de azúcar, carbohidratos refinados y productos ultraprocesados está asociado con diversas enfermedades crónicas. El alto contenido en azúcar y carbohidratos refinados en estos alimentos aumenta los niveles de glucosa en sangre, lo que puede provocar resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Además, el consumo regular de productos ultraprocesados puede causar síndrome metabólico, una combinación de factores de riesgo que aumentan el peligro de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Además, el consumo de grasas trans o grasas parcialmente hidrogenadas que se encuentran en los alimentos procesados son particularmente dañinas para la salud. Estas grasas trans aumentan los niveles de LDL colesterol, el malo, y disminuyen los niveles de HDL colesterol, el bueno, lo que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Además, el alto consumo de aceites de semillas refinados presentes en altas cantidades, también en estos alimentos procesados, pueden provocar el aumento de peso y la acumulación de grasa en la región abdominal. Esta grasa abdominal no solo es antiestética, sino también peligrosa para tu salud. La grasa visceral que rodea los órganos internos en la región abdominal aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias, que aumentan la inflamación generalizada. Este proceso inflamatorio conduce a problemas en los vasos sanguíneos y se ha relacionado con diversas enfermedades, como pueden ser enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2, artritis y cáncer. Sin embargo, hay formas de mejorar la salud cardiovascular, reducir la presión arterial y fortalecer las paredes internas de las arterias. Comer ciertos alimentos puede conducir a una mejoría en tu salud en general. Una dieta que incluya muchas verduras, proteínas y grasas saludables es clave para mantener una buena salud. Reducir el consumo de azúcares y carbohidratos refinados, alimentos procesados y grasas trans es un gran paso hacia una vida más saludable. Existe un alimento en particular que puede tener efectos sorprendentes para mejorar tu salud. Pero, antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Bien, ese alimento en particular se llama L-citrulina, del que nuestro cuerpo produce pequeñas cantidades. Sin embargo, puedes aumentar tus niveles consumiendo alimentos que contengan citrulina o tomando suplementos, en lugar de depender únicamente de la producción de tu cuerpo. La citrulina lleva a cabo funciones importantes en nuestro cuerpo, pero a diferencia de algunos otros aminoácidos, no se utiliza para construir proteínas. La citrulina desempeña un papel imprescindible en el ciclo de la urea, que se encarga de eliminar las sustancias dañinas de tu cuerpo,
Específicamente, el ciclo de la urea elimina el amoníaco. La citrulina también puede ayudar a dilatar los vasos sanguíneos y puede desempeñar un importante papel en la fabricación de músculo. Al consumir ciertos alimentos, que por supuesto te voy a mencionar, la L-citrulina, o al menos parte de ella, se convierte en otro aminoácido, llamado arginina. La arginina se convierte a su vez en otra molécula llamada óxido nítrico, que provoca la vasodilatación de los vasos sanguíneos, al relajar las células musculares lisas que los contraen. Mejorar la capacidad de los vasos sanguíneos para ensancharse reduce la presión arterial y mejora el flujo sanguíneo a los tejidos. Diferentes estudios han demostrado que una sola dosis de L-citrulina no mejora la capacidad de los vasos sanguíneos para ensancharse. Sin embargo, cuando se les suministró L-citrulina a personas que padecían enfermedad cardíaca o tenían riesgo de enfermedad cardíaca durante 7 días o más, la capacidad de sus vasos sanguíneos para ensancharse mejoraba. Además, los suplementos de L-citrulina pueden disminuir la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión. Diversos estudios analizaron los efectos de los suplementos de citrulina en adultos con hipertensión y también con otras afecciones cardíacas, comprobando que la presión arterial de los participantes se reducía entre un 4 y un 15% tras 8 semanas. Además, en otro estudio llevado a cabo en personas con tensión arterial normal, se observó que la citrulina reducía la presión arterial entre un 6 y un 16% después de 7 días. Cuando hay obstrucción de las arterias, se reduce el suministro de sangre, lo que puede dificultar la función del corazón y aumentar la presión arterial, cuando el corazón trata de distribuir la sangre a todo el cuerpo. Lo más curioso de esto es que al consumir L-citrulina se puede aumentar más la arginina en nuestro cuerpo que consumiendo directamente la arginina. Además, la citrulina tiene efectos beneficiosos sobre el rendimiento físico durante el ejercicio, en el que puede estar involucrado el aumento, como hemos visto, del óxido nítrico y, por tanto, del flujo sanguíneo a los músculos. Si puedes vasodilatar, ensanchar los vasos sanguíneos mediante una nutrición adecuada o incluso mediante una suplementación, si fuese necesario, conseguirás sentirte mucho mejor y tu cuerpo estará mucho más saludable. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación, dándole al corazón de gracias al Super Thanks que está ahí abajo, suplemento con citrulina. Los alimentos con más alta concentración de citrulina son el melón amargo, la calabaza, los pepinos, las cebollas y los ajos. Pero el número 1, con diferencia, es la sandía. Y particularmente cerca de la corteza de la sandía es donde más L-citrulina hay. Y esta L-citrulina es la que se convierte después en L-arginina y luego en óxido nítrico. Existen suplementos con L-citrulina que comienzan en 500 miligramos y van hasta 3 o 4.000 miligramos. No hay una cantidad exacta de miligramos establecida. Pero lo mejor es conseguirla a través de la dieta. La citrulina se encuentra en mayor cantidad en la parte blanca de la corteza de la sandía, que es la capa entre la pulpa roja y la corteza verde. Esta parte blanca se llama albedo y es donde se concentra la mayor cantidad de citrulina en la sandía. La pulpa roja de la sandía también contiene citrulina, pero en mucha menor cantidad que el albedo. Si aumentas tu consumo de alimentos con citrulina, tendrás un mejor desempeño físico. Respirarás mejor, te sentirás mejor y pensarás mejor, porque habrá más suministro de sangre en tu cerebro y eso te ayudará a disminuir tu presión arterial mediante la vasodilatación de tus arterias, reduciendo así el estrés en tu corazón y en última instancia ayudándote a mantenerte más sano. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías los beneficios de la citrulina para los vasos sanguíneos? ¿Te comes la parte blanca de la corteza de la sandía? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios.
Y si lo haces con la frase alimentos con citrulina, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Ginés Fernández de López, Macduquep, Janet Ureta Pávez, Lili Rosado, María Jiménez, Liz Sánchez, Jack Martín, Edith G, Ligia Paine, María H. Díaz, que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de Super Thanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regálale un like al programa que es gratis y comenta, y compártelo por WhatsApp o por tu red social favorita, para ver si conseguimos que el algoritmo se lo muestre a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo eliminar el herpes. Hoy va a ser más fácil. Es fiesta.